Continuamos nosotros en Norte Grande Federal y estamos aquí con la legisladora Katia Blanc para hablar sobre la realidad, por supuesto, de la Cámara de Diputados. Hay mucho para hablar, pero lo más importante son las empresas, hoy la crisis terminal en la cual están algunas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo está? Hola, Marce, la verdad que es un honor estar contigo charlando. Le decía atrás de cámara a los chicos que me impresiona la visibilidad que tiene el noticiero, sobre todo en redes sociales. La gente replica, comenta, y a mí me parece que para eso está bueno la red social, para que uno se pueda comunicar con el vecino y que sea así, espontáneo, en vivo, un mano a mano. La verdad que los felicito. Gracias, Katia. Y la gente está ávida de estas respuestas, ¿no? Yo el otro día decía que estamos en una especie, no sé si vos sentís lo mismo, de pandemia moral, por decir. No solo pandemia moral, Marce, sino también la gente está muy irascible en la calle. El grado de violencia que hay ya no tiene que ver ni siquiera con una franja etaria, no tiene que ver con una franja social. Vos te cruzás la esquina un poquito mal y ya no sabés qué consecuencia va a tener el conductor que te frenó ahí, digamos. O sea, más allá de que yo considero que el tránsito en Resistencia es un desastre, difícil, es un desastre. Yo no sé qué pasa, siempre me pregunto dónde está el intendente de cualquier color político, porque hay tres ejes fundamentales: tránsito, ambiente y basurales a cielo abierto y seguridad, que no los pueden remontar. Viene de vieja data, hace muchos años. Y la verdad que son temas, viste... Y han pasado gestiones de diferentes signos políticos, como vos lo decís. Es una de las ciudades con más cantidad de motos. Vos te vas hoy al Perrando y el 75-80% de camas de emergencia son de accidentes de tránsito. Totalmente, eso me comentaba el doctor Ariel Huema de Villa Ángela, que justamente es médico del hospital de Villa Ángela, y me dice: nosotros lo único que atendemos son emergencias por accidentes de moto, muy grandes, dice, y a veces podemos, a veces no tenemos el recurso, pero tenemos que abrir las puertas porque no hay otro lugar, y es muy peligroso, y más ahora que ha subido el colectivo en las grandes ciudades y que está el Uber Moto que te cobra la mitad que el pasaje de cole. Entonces hay muchos factores ahí que tienden al mismo lugar, o sea, a que el tránsito cada vez esté peor. Katia, eso es lo que me llama la atención, porque hay 32 legisladores en la Cámara de Diputados del Chaco, por supuesto se renovó ahora una parte, son la única que habla de empresas, son la única que habla de pymes, son la única que habla de la emergencia. Yo veo que se habla mucho de las elecciones, de las PASO, bueno, de cualquier otro tema, y a veces se hablan de temas que no sé por qué se hablan en la Cámara. Pero bueno, yo sé que vos venís en relación, digamos, desde Villa Ángela, con tu familia, con tu empresa, pero ¿por qué cuesta tanto que se entiendan desde los ámbitos del Estado de que las empresas están en emergencia? ¿Por qué? ¿Porque nunca tuvieron una empresa? ¿Será? No sé. Vos sabés que a mí el punto fundamental que siempre me llevó a moverme es que en el 23, cuando asume el nuevo gobierno nacional, ellos plantean un achicamiento del Estado. Pero la ecuación te daría cuando vos te ponés del lado de las pymes, sos un Estado impulsor y achicás el Estado público, pero das herramientas al sector privado para que sea un generador de empleo. A raíz de ahí yo dije, bueno, ¿qué va a pasar? Por ahí está bien y lo vamos a acompañar si funciona. Y la verdad estuve mirando, Marce, y no solo que no hubo un acompañamiento, un Estado impulsor, sino que se vieron las pymes totalmente ahogadas. O sea, uno charla con ellos, uno recorre las empresas, la verdad que de acá, de Resistencia, del interior, me han invitado a la Cámara de la localidad de Saspeña también, y el mensaje es el mismo: tienen un muy alto impacto en las tarifas de luz y de agua, muy alto el impacto de alquiler, no pueden sostener los empleados, porque los empleados tienen, o sea, al empleado no le alcanza para llegar a fin de mes con ese sueldo, pero a la patronal le sale el doble por todos los impuestos que lleva contratar ese empleado, y atrás de cada empleado hay familias, y que también es muy difícil cuando vos tenés que hacer por la crisis reducción de personal, porque no son números, son familias. Y la verdad que la patronal muchas veces yo considero que se los tiene como el monstruo, y son los que sostienen la olla. O sea, yo lo escucho mucho a mi marido, a mi suegro, a sus amigos cuando se juntan, y dice: nosotros se nos hace muy cuesta arriba, pero lo primero que tenemos que hacer es mantener
nuestros empleados. Cuando muchas veces hoy un empleado está haciendo el trabajo de dos. Sí. Porque no se Sí puede pasa. contratar, entonces un empleado hace el trabajo de dos, está totalmente explotado, porque Sí. no le da el cuerpo en muchas ocasiones, Sí. pero toma esa consecuencia para que no lo despidan. Claro. Y además la presión impositiva. Vos sabés que hablábamos eso con Germán Dahlgren, a quien le mandamos un abrazo, que estaba en el Banco del Chaco. Sí. Es prácticamente 60-40 la ecuación. Digamos, 60% se termina llevando el Estado en impuestos, en IVA, en Es así. ganancias, en CIRCRE, en impuestos de banco, o sea, impuestos de la salud. Prácticamente te estás trabajando, el Estado gana más que vos. Sí, y sobre todo pasa eso. Hoy como que se ha retirado el Estado de poder ayudar a estas empresas Sí. para que puedan crecer. Y yo siempre me mantengo en el medio. O sea, nosotros no queremos un papá Estado que sea un Estado asistencialista al 100%, porque no es el camino. Mi viejo tenía un refrán que decía, no le des el pescado, sino enseñales a pescar a la Sí. gente. Y tampoco queremos un Estado ausente que dé la espalda, que exija y que ahogue, como consideramos que es lo que está pasando a nivel nacional. Sí queremos un Estado impulsor que esté al lado de las pymes, que dé beneficios, como por ejemplo un proyecto que presentamos que es la reducción tarifaria para las pymes que tienen un local abierto al público, que tienen empleados, que están inscriptos en mi pyme, que tienen un sistema fiscal también muy bueno. Y considero que también el Estado, hago media culpa, tanto municipal como provincial, siempre pescan la misma pecera. Ese es otro mensaje que nos da el pequeño empresario de acá. O sea, estuvimos reunidos con la Cámara de Panaderos y ellos nos decían, nos controlan siempre a los mismos, a los que tenemos la Sí. persiana abierta. Y vos hoy, porque la gente necesita trabajar, hay verdulerías en todas las esquinas, hay venta de panificados en todas las esquinas, la gente necesita, está en todos lados, tampoco hay un ordenamiento municipal para ese tipo de trabajo. Y nosotros estamos cansados de las inspecciones, a cualquier hora, en cualquier momento, y cada vez más trabas. Sí. Las habilitaciones municipales cambian según el color político del intendente. Sí. Y esa es una cuestión que no puede pasar, Marce. Sí. Nosotros tenemos que estar justamente del lado de la empresa, poder sacarle la burocracia que hay. ¿Vos sabés lo que es que venga un intendente de otro color político y solo por eso te den de baja toda la habilitación Sí, municipal siempre pasa y eso. tengas que hacer de nuevo? Sí. Y rogando que después de 4 años si cambia, otra vez no Con te la tengan todo a lo cambiar. engorroso que es eso, ¿no? Con todo lo engorroso que es, ¿entendés? Entonces hay cuestiones fundamentales que también nosotros tenemos para presentar un proyecto en la Cámara, que es la ventanilla única. Sí. Y nos parece que las municipalidades, sobre todo de primera y segunda categoría, para la cuestión de habilitaciones, tiene que tener una ventanilla única. El comerciante va con la carpeta y ahí ya la atiende bombero, la atiende inspecciones, Sí. la atiende bromatología, la atiendan todos. Sí. Y con algo muy, muy necesario, que es con un plazo estimado. O sea, Sí, vos sí. presentás tu carpeta y el municipio, cada departamento, tiene tantos días hábiles para contestarte. Claro. Porque si no, tu carpeta duerme, y eso también es Sí, cierto. sí, totalmente. Justamente yo te iba a preguntar porque hay algunos analistas políticos, bueno, vos sos acá la representante de Massa, Sí. del Frente Renovador, y Massa es un ministro que trabajó en su momento mucho con las empresas, empujó de todos, de las agropecuarias, las industriales. ¿Cómo lo ves para el año que viene? Porque algunos dicen, Jorge Asís insiste Sí. mucho en eso, dice que le queda una bala de plata en la recámara, dice esa palabra. ¿Vos creés que Sergio Massa intentaría nuevamente ser presidente? Mira, el otro día justamente decía, el Vasco Mendigure decía, me preguntaron en un canal por qué no aparece Sergio. Ujú. Y nosotros muchas veces también le preguntamos y discutimos con él porque, bueno, no medimos los tiempos de igual forma. Sí, claro. Pero él lo que nos dijo es, a ver, todo lo que yo tenía que decir, lo dije. Ujú. Y lo dije con una conciencia y lo dije estudiando y lo dije con conocimiento de causa de que todo iba a pasar. Y lo dije en un debate presidencial donde era de público conocimiento para todos los argentinos y las argentinas. El combustible subió, fueron quita de subsidios, el transporte público hoy está en una emergencia que realmente en todo el país no se sabe cómo va a continuar. Sí. El tema de los alimentos, ni te digo, la luz, el agua, en todos los lugares, en el sur cuando es frío y en el norte cuando es verano. Y a raíz de eso, que la verdad que tiene razón, él lo advirtió,
Si vos me preguntás a mí, y yo hasta objetivamente podría decirte que para mí le quedan balas. Es una de las personas más preparadas, Sí. es formado y considero que sabe medir los tiempos. Yo quisiera que Sergio Massa sea presidente de los argentinos y argentinas, que le puedan dar una oportunidad. Todo el que viene caminando muchos años en política, la gente piensa que es tarea fácil, que nos acomodamos, que vemos dónde vamos. Y la verdad que a veces la tarea se hace muy cuesta arriba y uno tiene que ir posicionando el cuerpo también según el contexto y las Sí. circunstancias. Sí. El contexto del 23 no era el mismo que el de hoy. Entonces, en un país donde es un país quebrado, donde realmente hasta nuestros recursos naturales se están debatiendo, donde la persona ya pasa a segundo plano, donde hablamos de quita de derechos, yo creo que realmente, y estoy convencida de que Sergio es la persona indicada. Sé que hay muchos, sé que hay gente que, bueno, que está el mismo Axel Kicillof, que está, bueno, pero Sergio, como él siempre dijo, nosotros somos del Boulevard del Medio, no somos ni muy muy ni tan tan. Y me parece que también eso es lo que uno necesita para poder ordenar la Argentina de cómo va a quedar. Y también siendo consciente de que hubo muchos errores que también han lastimado al país, pero solo errores de control para mí, no errores de gestión. Y ahí es donde creo que está Sergio con el bastión del mariscal para decirnos que le den una chance, que confíen en él, que vas a ver, yo quiero, yo voy a pedir, yo claro, voy a defender. Para mí tenemos que tener un Sergio Massa 2027. Y además con el conocimiento que él tiene con los gobernadores, ¿no? Porque, digamos, primero que es un hombre que ha conocido el país, lo recorrió entero, Sí. Cosa que este presidente no tiene. No se enojen los mileístas, los libertarios, No. o como se llamen, pero el propio Milei va conociendo lugares en la última etapa. Massa es un político de muchos recorridos hace muchos años y además de todo eso con buena relación con los gobernadores que hoy están en el medio también. Estamos hablando de Santa Fe, estamos hablando de Córdoba. De Córdoba. El propio Juan Pablo Valdés está Sí. ahí en una situación bastante difícil también porque tiene buena relación con Esdero, es cierto, pero también tiene buena relación con Córdoba, con Santa Fe, con provincias del norte. Así no va. O sea, así no va y esto lo dice la gente. Esto lo dice la gente, la presión impositiva, la estanflación, la gente que no llega a fin de mes, la deuda sobre la deuda sobre la deuda sobre... O sea, anunciar reprogramación de deudas no es impulsar la economía. Para nada, y sobre todo mirar por 3 grandes o 4 corporaciones y justamente no defiende lo nuestro. O sea, el mensaje que nosotros tenemos es, la salida es con nosotros mismos, o sea, defendiendo nuestra industria local, defendiendo realmente a las pymes y a las grandes industrias que las tenemos, o sea, defendiendo al sector de la educación. Hoy un docente en cualquier parte de la Argentina y realmente se le hace muy cuesta arriba pararse frente a los alumnos con el sueldo que tiene. Hay que ordenar, sí, hay que ordenar todos los sectores, pero para eso también necesitamos de un Estado de un Estado que impulse, que ponga los pies donde hay que poner y que la gente labure para crecer. Sí. Pero eso hoy realmente no lo vemos, por ningún lado lo estamos viendo. Y yo ayer hablaba, viste, con unos colegas tuyos y le decía que para mí también el tema de la mujer en política en estos 2 años se ha desvirtuado un montón. Y a mí eso es algo que me duele mucho, Marce, porque yo para estar acá, que uno cuando, bueno, yo ahora tengo 40 años, he comenzado a los 18, tengo un camino recorrido que me fue muy difícil porque yo no tenía ni un marido en la política, ni un apellido acá en el Chaco, digamos. No, pero te abriste camino sola. Me abrí el camino sola, que no fue fácil, No. pero ese camino fue siempre con capacitaciones, formándome y con el objetivo de decir, es por acá, o sea, esto es lo que yo quiero. Y defiendo el lugar de las mujeres en política, pero no a cualquier costo ni de cualquier mujer. Yo considero que en el Congreso
tenemos de La Nación, tenemos un montón de compañeras muy valiosas, opacadas por gente, por mujeres, que están en las listas sin tener trayectoria, sin haberse capacitado, haciendo un circo en cada sesión, Sí. agarrando megáfonos, tirándose cosas. Que contagia además hacia la gente, porque la propia violencia se contagia. Ahí está, tal cual. Contagio. Si vos decís en el Congreso de la Nación hay violencia y pasan estas cosas que realmente no están permitidas por ningún ámbito ni medición de respeto, de ética ni de nada, ¿cómo no va a pasar en la calle con un ciudadano común? ¿Cómo no va a pasar en las escuelas? O sea, nosotros lo estamos viviendo y lo he visto de acá las noticias, Marce. En las escuelas secundarias lo que está pasando. Sí, sí, sí. O sea, que antes se veía en la tele. Veíamos que pasaba en Estados Unidos, que pasaba en Europa, Así que lo es. veíamos lejos, y termina pasando acá, a la vuelta, cerca. Pero ¿no? como lo dijo Sergio, si sacamos libros de una mochila de un pibe o de una piba y metemos armas, y es obvio que esta iba a ser la Sí, consecuencia. sí, 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 no, es muy lamentable. Katia, ¿cómo ves hoy el peronismo? Porque se habla de reconstrucción, pero hay un sector que dice, bueno, el Consejo Peronista lo arreglaron, así lo dicen, lo arreglaron, vos tendrás tu opinión, obviamente, lo arreglaron Gustavo y Coqui, nos dejaron afuera, dice, hay un sector que nosotros estuvimos haciendo nota, que viene del movimiento de Perón, de los movimientos Sí, por ahí lo vi. sociales. En el caso tuyo, que estás representando a Massa, digo, debe ser difícil, ¿no? Porque, a ver, no lo vas a decir vos, pero yo sí tengo que decirlo. Entre Massa y Capitanich, hubo buena relación, pero no la mejor. ¿Mm? Digo, ¿cómo se ve esa reconstrucción del peronismo acá? Bueno, nosotros siempre decimos que somos primos hermanos, que Ujú. somos aquellos que comen los domingos. Es una definición muy elegante. ¿Entendés? Sí, que comen los domingos todos los fideos de la abuela. Pero que bueno, somos primos hermanos, no somos parte de, o sea, la verdad que la diferencia es que yo, después de estar 18 años afiliada al PJ, me he desafiliado, me afilié al Frente Renovador, pero porque creo realmente en las ideas, o sea, en el Frente Renovador hay gente que es peronista y hay gente que es de la UCR, Sí, sí, y sí. compartimos los mismos valores, queremos las mismas cosas y no estamos mirando de qué partido sos. O sea, estamos mirando que somos de este partido Frente Renovador, que queremos un Estado impulsor, defender nuestra industria y nuestro sector. Y bueno, después viste la cuestión meramente visceral de que soy peronista y yo soy antiperonista. Creo que ya no es lo que la gente nos marca Sí. en agenda. Claro. Y a mí me parece, y en eso yo soy muy cruda con mis compañeros, con los 31 colegas, en decir, no miremos quién presenta un proyecto. Si realmente confiamos en este proyecto, y acompañémoslo, independientemente de quién sea. Porque me parece que eso es lo que espera la gente. Y voy a tocar un tema muy arduo, que es el tema de la última interpelación que hubo en la Con- Cámara, a y la Dudik. primera, digamos, Sí. de Dudik, que yo estoy esperando muy ansiosa porque yo quiero hablar con el señor Omar Ángel Canela, pero porque he planteado y lo he llamado por el tema de las rutas provinciales dentro Sí. del Chaco. Y bueno, y ahora, viste, está en duda de que si van a ir, no van a ir. Yo necesito que ellos vayan. Yo me senté en ese momento, respeté las condiciones que tiene que tener una sesión, que son sin gritos, sin circo, sin Sí. tira de carteles ni exposición de carteles. O sea, realmente escuchemos lo que quiere la gente. Y la gente quiere respuestas, no nuestras muchas veces. Nosotros somos la voz y somos el puente para sí. que las respuestas lo den otros. Sí, Y si no respetamos los valores básicos, y ni siquiera vamos a conseguir eso. sí. Entonces, la verdad que a mí me parece que más allá de la cuestión partidaria, nosotros tenemos que no alejarnos de la agenda de la gente. Y te voy a ser re sincera y confidencial con un mensaje que me dio Sergio la semana pasada, porque con este tema, viste, de paso sí, paso no, viste, Claro. uno, bueno, también se conecta y charla. Me dijo, mirá, Katia, me dice, estamos en abril del 26. Te pido, por favor, me dice, que ocupes y desarrolles tu lugar de diputada, que lo peleaste encima porque no querías en ninguna manera ser testimonial. Me atrincheré al banco en un momento cuando había determinados rumores de que me iba. Y ocupá el cargo de diputada. Falta mucho para el 27. Y la gente no llega a fin de mes, la gente no tiene otros para temas. morfar, hay otros temas. Entonces, pintamos muchas veces que estamos en Alicia en el País de las Maravillas
Y la verdad que esto parece los Juegos del Hambre. Ujú. Por la violencia, porque no tenés plata, porque tenés que ver cuánto te viene de luz y de agua, porque no llegás para comprarle a los pibes los útiles de la escuela. Entonces, el 27 lo veremos en el 27. Ujú. Obviamente que ganas, y si vos me preguntás como recién, yo no tengo dudas de que él debe ser el candidato a presidente de la Nación Argentina. Pero acá yo creo que el peronismo tiene que dejar de mirarse el ombligo y comenzar a no alejarse de la agenda popular. Ujú. Y hoy la agenda es que no llegamos a fin de mes. Sí. El INSEP no te da más los medicamentos, todos tenemos un familiar que antes compraban en la farmacia y descontaban y que ahora ya... El INSEP no te da, las rutas están realmente sin mantención, no hubo obra pública, el pluriempleo de la gente realmente está en casi en el 90% de la gente que tiene empleo. Vos sabés que en Dugrati, en Villa Ángela, mucha gente lo votó a Milei, lo votó, y en Dugrati ganó Milei, y son los primeros que hoy salen a criticar porque decían, no, que se tiene que cortar la obra pública, se tiene que cortar. Y la principal consecuencia la sufrió el interior, porque Sí. acá por ahí Resistencia vive más, digamos, el movimiento económico del empleo Totalmente. público. Pero la obra pública daba de comer en el interior a muchas familias que hoy se tuvieron que ir al sur, que fueron muchos, a la zona de minería, Tierra del Fuego, bueno, Neuquén, Chubut, Río Negro. Mucha gente se fue a Brasil a trabajar. Porque estamos hablando de conductores, estamos hablando de albañiles, estamos hablando de maestro mayor de obras. Hoy no hay obras privadas, muy pocas. Exacto, muy pocas. Y no es decir vamos a cortar la obra pública nomás, porque también hay que buscar otras salidas. Realmente es muy difícil. Yo siento eso, Marce, siento que ellos querían achicar el Estado, acortar la obra pública, todo, porque supuestamente todo era casta, no inyectaron en el otro sector tampoco, como para equilibrar un poco la balanza, y todos los chaqueños y chaqueñas, o sea, por cuestión nacional también que viene de cascada, quedamos a la deriva. Sí. Entonces vos hoy tenés un docente con un sueldo realmente de indigente, tenés un obrero, tenés un empleado de la construcción que de 15.000 que terminaron inscriptos en UOCRA en el 23, hoy nos llegamos a 1.700. Nada. Entonces Claro. es Y mucha ese- la baja claro, que hay. claro. Y bueno, y ahora tratan de ver la ruta 13 de esto, cómo gestionan, ver, pero bueno, a ver, seguimos gestionando, que es como yo le dije a la gente de SAMEP cuando me fui a la audiencia, porque esa es otra. Fui la única diputada que fue a las audiencias. En SAMEP tuvimos que ir a Presidencia Roca y la de SECHEP fue online y presencial. Y yo le decía ahí a todos los que estaban, los ingenieros, que los conozco, que llevan hoy la empresa SAMEP adelante, hay que gestionar, y no importa el color político que seamos, hay que golpear las puertas de Nación y decirle que necesitamos tener un servicio acorde para que el vecino pueda pagar una factura con aumento. Sí. Porque el servicio y en el interior, y vos lo sabés bien, yo tengo que ir y llego y me da risa, pero llego a Villa Ángela y le digo a mi vieja, ¿me puedo bañar? No, espera hasta las 8 porque no hay Así agua. es, y Es así. Como pasó siempre. Siempre. Como pasó siempre, y yo me acuerdo, y lo sigo viendo cuando voy a ver mis primos, la canilla, la palanganita abajo para volver a usar esa agua después. Totalmente, es y una uno cosa se ríe, pero realmente Sí. es una cosa de locos porque no ve que haya un avance y una mejora. Y lo único que ve es un 80% en la factura de agua y un 60% en la factura de luz. Sí. Entonces, los parques industriales los he recorrido, están totalmente abandonados, no hay una política para poder realmente incentivar a que las empresas puedan ir a los parques industriales. Me fui a hablar con la gente de Misiones porque considero que tienen mucha innovación, modernismo Sí. para atraer. Pero claro, ellos me decían, si te acompaña el Ejecutivo, metele, pero ellos necesitan un incentivo para hacer una inversión en un parque También. industrial. Sí. Y eso no hay. Sí. Entonces, ¿qué le ofrezco yo a mi pequeña industria? Y ni que hablar de las que se han cerrado, ¿no? O sea, Alal es oriunda de Villa Ángela y También. tuvo que cerrar su empresa. O sea, no estamos hablando ya de emprendedores. Y ni te digo, Marce, si querés que te cuente los testimonios de la escuela de oficio. Ujú. En la escuela de oficio 1, que eso fue lo que a mí más me gustó, Sí. porque me permitió 2 años que yo no estuve en gestión, porque considero que realmente si a vos te gusta la política, no te atraviesa un cargo ni vas por un cargo, Sí. ¿viste? Vas realmente por lo que haces. Y los 2 años que no estaba en mi estudio, lo Sí. acompañaba a mi marido, digamos, sí. en la cuestión de la empresa, en el asesoramiento legal, abrí la escuela de oficio.
Y ahí la gente te decía, o sea, nunca me voy a olvidar el relato de Silvia, que era una jubilada, y me dice, Katia, yo vengo al curso de repostería porque yo con mi jubilación básica no llego a fin de mes. Dice, yo sé que cocino riquísimo, yo hago una torta y en 5 minutos mis nietos se la liquidan, pero hoy todo entra por los ojos. Entonces yo tengo que saber cómo decorar la torta para poder competir en el mercado. Sí. Dice, entonces vengo, tengo 72 años, soy jubilada y vengo a aprender porque no me queda Sí, otra. hay muchos testimonios, mucha gente, mucha gente. Mucha Sí, gente. Y para ahorrar, se nos acaba el tiempo, pero yo Sí. quiero tocarte un tema que vos estás trabajando mucho y seguramente después lo hablará con Natalie o con Ezequiel, que les gustan los perros. Pero, ¿qué especial que es Resistencia con los animales, con las mascotas, ¿no? Con los perros? ¿Qué sentimiento que hay? Mucho. Cada vez que nosotros, más allá de la historia, obviamente, del perro Fernando y de todo lo que significó aquí para Resistencia, pero me parece que hay un trabajo también que hizo Osvaldo Viñó en su momento, Sí, con su programa, sí. y me parece que vos estás tomando un poco la posta de todo eso. Y qué atrasados que estamos en muchas leyes. Muy atrasados. ¿Mm? Sí. Con respecto a eso, con respecto a castración, con respecto Mm. a sanidad. ¿Qué te llevó a trabajar? O sea, ¿sos de, digamos, de las mascotas? ¿Siempre fuiste así? Desde que nacieron mis hijas, te voy a confesar. Ellas son, pero de todo, aman todos los animales, van a equitación solo para tener contacto con los caballos. Hace poquito, hace un mes, adoptamos un nuevo integrante que es Simba, que es un cruza de Doberman, un cacho así de perro. Cruza calle con vereda. Olvídate, viste, y Simba ya forma parte de toda la familia y familiares y todo. Ellas realmente yo me doy cuenta que el animal las transforma. Sí. Y cuando yo hablo tanto con las rescatistas o cuando fue Simba Sí. a casa y demás por primera vez, es mucho el sacrificio que hacen ellas también solas, porque cuesta plata Sí. poder rescatar animales, poder sostener los caballos en las distintas organizaciones que hay. Y acá nosotros creo que todos tenemos un sentimiento muy fuerte en relación a proteger los animales, pero vuelvo a coincidir contigo y vuelvo a ser muy cruda en esto, que solo las organizaciones no gubernamentales no pueden. No pueden. Necesitan, como vos decís, del Estado, necesitan de leyes que las puedan amparar e impulsar, hasta para tener una partida presupuestaria segura y para poder seguir ayudando a cada vez más animales. El tema de las castraciones, como vos decís, de que se han dejado de hacer, hoy una castración está a 90.000 pesos. Sí, es imposible que familias Es puedan hacer eso. imposible. Entonces son pequeños puntitos que deberíamos, la verdad que me encanta que me instes a esto y que me lleve tarea para el hogar y para el trabajo, porque me parece un tema que hay que tomarlo seriamente, Sí. con presupuesto que acompañe y sin importar el partido político que realices más. Yo sé que dentro de la oposición y dentro del oficialismo hay mucha gente que le interesa este tema. Voy a tratar de hacer una mesa, después te cuento si me Bueno, sale o no, bueno. y de realmente sentarnos a todos y tratar el tema como se debe. Sí. Y a partir de ahí impulsarlos todos y convocar a las organizaciones, convocar a la gente que quiere. Vos te vas a las zonas periféricas y cada vez hay más animales abandonados. Sí. Y cada vez El hay crimen. más basurales a cielo abierto abandonados y van los animales y comen de ahí y se enferman y están con los niños y los niños transmiten esa enfermedad. Y realmente el círculo es muy grande. ¿Y dónde van a parar todos? Al hospital público. Entonces ya se transforma en una cuestión de Estado, que el Estado está mirando para otro lado. Sí, sí, hay que ocuparse y además hay una verdadera vocación en cada uno de los grupos Cierto, rescatistas. totalmente de acuerdo. El grupo también que salió a defender el Caraguatá, esta chica mayor, yo Sí. lo he visto con un convencimiento muy fuerte. Es importante que los jóvenes se involucren. Hace rato que no veía gente con tantas convicciones Tal así y que no tienen que ver con los partidos políticos, porque no hay nada partidario. Ahí en el Caraguatá no había nada partidario. Después pueden coincidir si las medidas fueron justas, si no fueron justas. Me parece muy atinado lo que hizo el juez Flores, pero los veo realmente con un convencimiento, con una ideología muy fuerte que hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos y justamente eso es lo que buscábamos. O sea, cuando vos te vas a una elección y ves el grado de ausentismo de la Y sí. gente, muchas veces te preguntas por qué.
Y porque le damos la espalda justamente en el convencimiento y en las cosas que quieren lograr. Entonces Sí. dicen después, ¿para qué voy a ir a votar si cuando pasó esto nadie me escuchó? Sí, sí, sí. Y creo que ahí por ahí es el camino antes de estar empezando en el 27 y reunirnos entre nosotros y ver quién es el candidato. Hay que ocuparse de lo que hay que ocuparse. Sí. Bueno, muchas gracias, Katia. No, a Muy ti, amable. Marce, fue un placer. Muy amable.